movimiento en una dimensión está compuesto por dos variables, MRU, que es el movimiento rectilíneo uniforme, y el MRUA, que es el movimiento rectilíneo acelerado. Un ejemplo del MRU es un avión parece flotar durante horas en línea recta con la misma velocidad. Hasta aquí parece ser un movimiento rectiliano uniforme, pero si este gira y aumenta su velocidad, este puede cambiar de otro movimiento cambiando su estado. El movimiento en una dimensión es un movimiento que describe siempre una trayectoria en línea recta, no hace otra trayectoria diferente porque se mueve en un solo sentido. Su movimiento es en un solo sentido, es decir, que no es un movimiento combinado, sino que describe en un solo sentido el desplazamiento como si fuera en una línea recta. Un movimiento combinado sería el que describe un proyectil al ser lanzado de un cañón. Bueno, el proyectil avanzaría hacia adelante, haciendo que sea un desplazamiento horizontal, avanzando hacia adelante, siempre hacia adelante, pero al mismo tiempo este proyectil sería afectado por la fuerza de la gravedad, o sea que el proyectil no va a ir hacia arriba todo el tiempo. Pues la gravedad va a hacer que baje, y pues el proyectil tendría dos movimientos, uno hacia adelante y uno hacia abajo, por el efecto de la gravedad, teniendo dos movimientos. En cambio, el movimiento que puede tener un auto desplazándose sobre una carretera, por ejemplo, en un solo sentido, hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia adelante, en este caso, está experimentando el objeto que sería el auto, un solo movimiento. Está yendo hacia adelante solamente. Y pues por eso es que el movimiento del auto es un movimiento unidimensional en una sola dirección, mientras que la bala del proyectil lanzado por el cañón está experimentando dos movimientos, hacia adelante y el que ejerce la fuerza de la gravedad, que se queda en la bala, que vaya de a poco yendo hacia abajo. Las leyes de Newton. La primera ley de Newton dice que todo cuerpo permanecerá en estado de reposo o de movimiento a menos que una fuerza externa actúe sobre él. La segunda ley dice que cuando un cuerpo se encuentra bajo la acción de una fuerza neta no balanceada y la aceleración producida es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Y la tercera ley dice que a toda fuerza de acción corresponde otra fuerza igual o contraria llamada reacción. Esta es la etapa 2 y estos son los temas que vamos a ver. Yo les voy a explicar lo del tiro horizontal. Se le llama tiro horizontal al movimiento de un cuerpo que es lanzado desde cierta altura. Es decir, les voy a dar un ejemplo. Si yo tengo esta hoja, ¿sí se ve? ¿Sí? Ya. Eso es el tiro horizontal. La trayectoria del tiro horizontal es la combinación de dos movimientos independientes. Uno horizontal en el que su cuerpo avanza hacia velocidad constante, es decir, como en el ejemplo que mostramos, no hay ninguna fuerza que después de dejar caer el objeto le siga generando más fuerza. Y el segundo, del cual depende este movimiento de fuerza horizontal, es el movimiento vertical, ya que en este actúa la fuerza de gravedad, es decir, que su velocidad vertical va a aumentar. Les hablaré acerca del tiro parabólico. El tiro parabólico combina el movimiento horizontal constante y el movimiento vertical acelerado. Su trayectoria depende del ángulo y la velocidad inicial. Es útil para analizar problemas de lanzamiento de objetos, deportes, etc. Ahora resolveremos un problema de tiro parabólico.
Aquí, para el primer paso, necesitamos calcular el tiempo total del aire y usaremos la fórmula T es igual a 2 por velocidad inicial por seno del ángulo entre gravedad. Si sustituimos los datos, tenemos que velocidad inicial es igual a 50 metros por segundo, G, que es la gravedad de la Tierra, 9.8 metros por segundo cuadrado, y seno de 30, que es igual a 0.5. Y quedaría de esta manera: T es igual a 2 por 50 por 0.5 entre 9.8. Y con esto nos da un resultado de 5.1 segundos. Ahora calcularemos el alcance máximo. Para esto utilizaremos la fórmula R es igual a velocidad inicial cuadrado por seno de 2 ángulo entre gravedad. Si sustituimos para 30 grados, 2 ángulo es igual a 60 grados y seno de 60 es igual a 0.866. Sustituimos esto y la fórmula nos quedaría como R es igual a 50 cuadrado por 0.866 entre 9.8. Esto nos daría un resultado de 220.9 metros. Ahora vamos a calcular el alcance con un ángulo de 60 grados. Esto vendría siendo lo mismo que lo anterior. Tenemos que para 60 grados 2 ángulo es igual a 120 y seno de 120 es igual a 0.866. Esto es igual que con 30 grados. Significa que el alcance con 60 grados también es 220.9 metros, porque los ángulos complementarios 30 y 60. En la etapa 4 me toca hablar sobre la estática, que es la parte fundamental para analizar el equilibrio de los cuerpos. Esta conlleva la fuerza coplanares, la fuerza no coplanares, la fuerza concurrente, fuerza no concurrente y la fuerza resultante. Para realizar el siguiente problema se hará de la siguiente manera. ¿Enfocarlo? Aquí tenemos un problema que es de 18 kilogramos y de 40 ángulos. Para realizar esto vamos a multiplicar la masa, que es de 18, por la gravedad, que es 9.8, y esto da un resultado de 176.58 newtons. Este resultado lo vamos a dividir entre sin de 40, que son los ángulos, y este resultado le vamos a sacar el coseno. Newtons. Y esto da un resultado de 210.41 newtons. Y este es un problema que se hace con base a la fuerza estática. Este tema es sobre el diagrama de cuerpos libres y la sumatoria de fuerzas. Para esto solo es como una estructura para realizar un diagrama para que se te haga más fácil analizar el problema. Como podemos ver aquí, están los diagramas, que solo es como una cruz, que aquí va la fuerza N, la fuerza 1, aquí siempre va a ir la fuerza de peso, que es el peso del objeto, y la fuerza de fricción no siempre va esta, pero así se analiza un diagrama y conforme a eso se pueden realizar
diferentes problemas, como son estos de acá, que es aplicando las leyes de Newton. Ya. La etapa 3 comienza con el tema desplazamiento lineal y angular, el cual es el ángulo, es decir, coordenada polar, que se describe por un cuerpo que se encuentra en movimiento circular. Se relaciona con el ángulo o radián. La longitud de arco es la distancia recorrida a través de la trayectoria. Y el radián se define como el ángulo que se encuentra en el centro del círculo por un arco de circunferencia. Lo mismo que el radio del círculo. El ángulo es igual a la longitud de arco sobre radio, que es igual a radián. Y 180 ángulos es igual a pi y 360 es igual a 2pi. Hablaremos sobre frecuencia y periodo. En general se le llama frecuencia al número de ciclos por unidad de tiempo. También al número de un cuerpo en movimiento vibratorio o en nuestro caso en movimiento circular. El movimiento circular se expresa en revoluciones o vueltas alrededor de su centro de rotación. Una de las fórmulas que vamos a ver es frecuencia es igual al número de revoluciones entre tiempo, la cual, por ejemplo, en el problema 1 se describe: la rueda de una bicicleta gira 310 vueltas en 2 minutos. Hay que investigar la frecuencia. Para ello haremos esa misma fórmula. Frecuencia es igual a 310 vueltas entre 120 segundos. Esta es una fórmula simplemente muy sencilla, lo que nos da el resultado 2.58 revoluciones entre segundos.